¿Qué tal, amigos que nos están viendo, hermanos y gente que pues está viendo la transmisión, que a lo mejor no nos conocemos, pero nos están viendo por ahí a través de el Facebook, a través de pues de estas redes sociales tan importantes, a través del internet? Queremos darles un saludo, decirles que estamos muy contentos que puedan poder vernos por este medio, seguir adelante como iglesia, seguir compartiendo el evangelio a pesar de pues de todas las situaciones que hemos estado viviendo, ¿verdad? Que no podemos congregarnos ya en nuestra tercera semana, nuestro tercer domingo en el cual estamos teniendo que reunirnos virtualmente, hacer reuniones a través de este medio, pero pues gloria a Dios por eso. Gracias que podemos seguir fortaleciéndonos por estos medios. Así que estamos muy contentos que puedas vernos, que podamos compartir el mensaje. Y el mensaje que tenemos en el día de hoy es un tema bien interesante y muy ad hoc a lo que estamos viviendo y pasando y atravesando, pero déjame decirte que en la semana pasada comenzamos a compartir, a exponer la primera carta de Pedro y vamos a seguir con ello, vamos a seguir capítulo por capítulo hasta terminar la carta. Así que acompáñanos estas semanas, y si no viste el mensaje de la semana pasada, pues puedes ir a nuestra página de Facebook y ahí vas a encontrar el mensaje de la semana pasada donde comenzamos la primera carta de Pedro y hoy vamos a continuar. Así que acompáñame por favor a la primera carta de Pedro, al capítulo 1, versículos 6 al 12. Es lo que hoy vamos a ver, es la porción que hoy vamos a ver, y yo he titulado ¿Por qué podemos gozarnos en medio de las pruebas? Así que acompáñenme a leer este pasaje y para poder entrar a la palabra del Señor. Dice, primera de Pedro 1, 6 al 12, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta ahí vamos a leer y después leemos los siguientes versículos que nos faltaron. Podemos ver algo bien interesante en este pasaje. Y déjame decirte que el sufrimiento es algo que a nadie le agrada. Es algo que de lo cual nadie quiere hablar. Incluso, ¿verdad? Pues nosotros como predicadores, pastores, pues tal vez muchos le sacan la vuelta porque no es un tema muy agradable para las personas. Pero cuando vemos este tema en las Escrituras, es un tema de esperanza. Es un tema en el cual Dios quiere hablar a nuestras vidas para motivarnos, alegrarnos y poder atravesar por esos momentos gozosamente y poder pues librarlos bien. Así que este pasaje, yo quiero que veamos cómo este pasaje, cómo las Escrituras pueden alentarnos, pueden motivarnos para que cuando atravesemos por esos momentos, tú y yo podamos alegrarnos a pesar del sufrimiento. Podamos gozarnos, podamos estar firmes y podamos atravesar las pruebas, las circunstancias, las dificultades. Así que, ¿cómo responderemos cuando el sufrimiento se haga presente? Cuando las pruebas lleguen a nuestras vidas, porque si es algo seguro en esta vida, todos vamos a experimentar algún tipo de sufrimiento. Así que yo quiero que veamos por qué es que podemos gozarnos en medio del sufrimiento. Y yo he dividido este pasaje y quiero darte 4 puntos por los cuales podemos gozarnos en medio del sufrimiento, podemos alegrarnos en medio de las pruebas. 4 motivos, 4 porqués podemos
gozarnos en medio del sufrimiento. Así que acompáñanos en esta transmisión, y si quieres también compartirlo por ahí, la transmisión, compártelo para que este mensaje llegue a más personas, a más hogares, y más personas puedan ser edificados a través de este mensaje. Así que número 1, leemos en el primer versículo que vimos, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Qué interesante, ¿qué está diciendo Pedro? Primero que nada, déjame aclararte algo. En este mensaje yo no quiero que entiendas, no quiero que se malinterprete, no quiero que entiendas, no estoy diciendo que el cristiano no deba sentir tristeza, no pueda sentir angustia, no pueda sentir desesperación o este tipo de clases. Somos humanos. Pero lo que queremos ver es cómo, a pesar del sufrimiento, de la angustia, de la tristeza, podemos aferrarnos a una esperanza verdadera, y eso nos puede ayudar a realmente tener una felicidad completa, segura en Cristo. Así que Pedro tampoco está diciendo que el dolor deba alegrarnos. No, lo que está diciendo es más bien que podemos alegrarnos a pesar del sufrimiento. Así que ahorita lo vamos a ir viendo. Así que, número 1, ¿por qué podemos alegrarnos o gozarnos en medio del sufrimiento? Número 1, por nuestra salvación. Lo que está diciendo Pedro, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Debemos entender que este pasaje está continuando los versículos anteriores que vimos la semana pasada. Así que te recuerdo, si no viste el mensaje de la semana pasada, ve a nuestra página de Facebook y puedes mirar el pasaje de la semana pasada. Así que lo que está hablando Pedro es que a causa de los versículos anteriores, o sea, a causa de que el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, como vimos la semana pasada, que Dios Padre nos ha escogido, nos ha perdonado a través de Cristo por medio del Espíritu Santo, entonces podemos alegrarnos. Por eso dice Pedro, en lo cual ustedes se pueden alegrar. Vimos también que tenemos una herencia reservada en los cielos. Y qué gran herencia eterna. Así que eso es lo que está diciendo Pedro. En lo cual, o sea, en esas cosas podemos tener nuestra alegría. Que cuando pasemos por los problemas, que cuando pasemos por las pruebas, si es que hemos creído en Cristo, y si es que que Dios nos ha dado nueva vida en Cristo, entonces cuando pasemos por las pruebas, por las aflicciones, podemos alegrarnos en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque las pruebas, porque los dolores, porque las aflicciones son temporales. Pero la salvación y la herencia que está reservada para aquellos que hemos creído en Cristo es eterna. Por eso dice Pedro, en eso ustedes se pueden alegrar. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que nuestra salvación debe motivarnos a alegrarnos aún en medio del sufrimiento, de las dificultades, de las pruebas, porque todo eso es pasajero, pero nuestra salvación es eterna. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está tu gozo? ¿O en quién está tu felicidad, tu alegría y tu satisfacción? ¿En qué o en quién? Tal vez tu felicidad está en los bienes materiales, en una cuenta de banco. Tal vez tu seguridad y tu gozo está en las relaciones personales, en los hijos, en tu pareja, en la familia, etcétera, etcétera. Tal vez tu gozo y tu alegría la has depositado y la has puesto tu confianza, tal vez en la salud. Pero déjame decirte que todo eso es efímero. Todo eso rápido puede terminar, eso es pasajero, eso es temporal. No es malo alegrarnos de cierta manera en tener una buena economía, no es malo alegrarnos de cierta manera en tener salud o en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en lo que sea. No es malo en sí. El problema es que si esa es la fuente principal de nuestra seguridad, alegría y gozo, entonces estamos construyendo sobre arenas movedizas. Estamos construyendo en algo temporal y volátil que se va a terminar.
Lo estamos viendo en lo que estamos padeciendo a nivel mundial con esta enfermedad, con este virus, con esta pandemia. Los más ricos, a lo mejor algunos están temblando porque sus empresas pueden llegar a quebrar. Aquellos que gozaban de buena salud, de repente a lo mejor se han enfermado y no saben cómo salir de ese problema, y la incertidumbre es si la van a librar o no aquellos que se han contagiado. Los países más prominentes del mundo están temblando, porque si su gozo está en el poder terrenal, en los bienes, en la economía, en la salud, déjame decirte que eso va a terminar tarde o temprano. Podemos experimentar el fracaso, podemos experimentar la pérdida, podemos experimentar la enfermedad, pero lo que Pedro nos está enseñando en este pasaje, lo que las Escrituras nos enseñan, es que si nuestra alegría está en la salvación que ya hemos tenido a través de Cristo, podemos atravesar esos problemas con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque nuestra mira está en algo eterno y no en algo temporal. Así que por eso comienza diciendo Pedro, en lo cual vosotros os alegráis. En esa salvación, en esa herencia de la que acabo de hablar en los versículos anteriores. Así que es por eso que vemos en este pasaje que nuestro gozo no debe basarse en lo terrenal, en nada terrenal, sino más bien en la salvación que Dios Padre nos ha otorgado en Cristo y por medio del Espíritu Santo. Todo esto no quiere decir que no lleguemos a afligirnos, repito. Sí podemos llegar a afligirnos, sí podemos llegar a sentir tristeza, angustia, pero con esperanza. Y esa esperanza es una esperanza viva, como lo vimos la semana pasada. Así que, número 1, ¿por qué podemos alegrarnos y gozarnos en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas? ¿Por qué? Pues primero, por nuestra salvación. Pero número 2, yo quiero decirte que podemos llegar a alegrarnos en nuestras pruebas, en nuestras angustias y tribulaciones, porque el sufrimiento tiene propósito. Continúa diciendo Pedro, aunque ahora, aquí viene el pero, ¿verdad? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para el cristiano, el sufrimiento no es un accidente. Las pruebas que llegan a venir en nuestras vidas no es una cuestión de mala suerte por la que estemos atravesando. Para el cristiano, la realidad es que la aflicción llega a ser necesaria. Por eso dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué tipos de pruebas? Pues es que la realidad es que la aflicción llega a ser necesaria para el cristiano a través de diversas pruebas o diferentes tipos de pruebas con un propósito. ¿Qué tipos de pruebas? Diversos, dice Pedro, diversos tipos, variados tipos de pruebas diferentes, y tal vez a lo largo de nuestras vidas vamos a experimentar muchos diferentes tipos de pruebas, pero las pruebas revelan en quién verdaderamente está nuestra fe, en quién verdaderamente está nuestra fuente de gozo, de alegría y de satisfacción. Eso es lo que va a revelar las pruebas, en quién está nuestra fe y nuestra verdadera satisfacción. Así que tal vez hemos creído en Cristo, pero tal vez realmente no de corazón y no genuinamente. Así que cuando viene una prueba, tal vez estábamos confiando completamente en lo que podemos lograr, en el logro humano. Pero cuando viene el fracaso, nos derrumbamos y abandonamos la fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe, nuestro gozo no estaba en Cristo. Estaba en lo que nosotros podíamos hacer. Tal vez viene una enfermedad y nuestra fe se derrumba y ya no volvemos
a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa prueba demostró que nuestra fe, que nuestro gozo, que nuestra alegría estaba en los bienes, en la salud, no en Cristo. Así que por eso vamos a atravesar por diferentes tipos de pruebas, diversas pruebas, dice Pedro. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero el oro, se prueba con fuego, dice, pero para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando venga Jesucristo. Las pruebas son como ese fuego purificador que va a probar nuestra fe. Dice Pedro, el oro, que es un metal precioso, necesita pasar por el crisol, donde es fundido o donde es pasado por el fuego para quitar todas las impurezas, probar si realmente es oro y para que salga pulido y salga muchísimo mejor, para que se le quite todo lo malo y quede el oro purificado. Pero dice Pedro, utilizando una analogía muy interesante, dice que si el oro es precioso y tiene que pasar por el fuego, entonces creo yo que lo que Pedro está diciendo, cuánto más nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Y el oro es perecedero y pasa por el fuego. El oro no es eterno, el oro se va a terminar, se va a acabar. Aunque le guste a muchas gentes, a muchos países, es necesario el oro, les gusta, lo utilizan, es perecedero. Y nuestra fe es muchísimo más preciosa. ¿Cuánto entonces más nuestra fe debe pasar por pruebas, por el fuego de la prueba para ser purificada? Pero lo importante es que tiene un propósito. Por eso dice, para que cuando pase por el fuego de la prueba pueda ser encontrada, pueda ser hallada digna de alabanza, digna de gloria, digna de honra. ¿Cuándo? Al final de los tiempos, cuando Jesucristo sea manifestado. Qué hermoso. Qué hermoso, porque nos está diciendo que nuestra fe debe permanecer hasta el final, cuando Cristo vuelva, cuando Cristo sea manifestado. Él venga y vea que en ti hay verdadera fe. Una fe genuina que aunque atravesó por las pruebas sirvieron para tu bien. Sirvieron para nuestro bien, sirvieron para hacernos permanecer, sirvieron para purificarnos, sirvieron para fortalecernos, sirvieron para que cuando Cristo vuelva nos halle dignos de una fe genuina. Así que podemos alegrarnos cuando vengan diversas pruebas. ¿Por qué? Porque nuestras pruebas tienen propósitos y propósitos eternos. Pero también déjame decirte que podemos alegrarnos en las diversas pruebas porque el verdadero motivo de nuestro gozo es Cristo. Es Cristo, ese debe ser nuestra fuente de esperanza, nuestra fuente de alegría, nuestra fuente de satisfacción. Cristo, por eso dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué interesante. Perdón, pero quiero ir primero al versículo 8. A quien amáis, dice, cuando Cristo sea manifestado, dice el 8. A quien amáis sin haberle visto. ¿A quien amáis? A Cristo. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice Pedro, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. El mayor gozo de nuestras vidas debe ser Cristo. A quien amáis, dice Pedro, aunque no le hayas visto, aunque no le hayamos visto, le amamos porque por fe hemos creído en Él. Y dice, y eso va a traer a nosotros un gozo inefable. Inefable quiere decir indescriptible. Un gozo que a lo mejor ni siquiera alcanzamos a comprender, que no podemos describir, porque es un gozo que nos hace estar firmes, alegres y esperanzados en medio aún de las tribulaciones, en medio aún de las circunstancias adversas, en medio de la pérdida, en medio del dolor, podemos estar firmes y alegrarnos y gozarnos. ¿Por qué? Porque la fuente de nuestro gozo es Cristo, la fuente de vida eterna. Cristo no es algo pasajero. Cristo es eterno.
Por eso Pedro está alentándonos a que en medio de las dificultades, a que en medio del fuego de prueba, nos alegréis en Cristo. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis en gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Podemos soportar las pruebas porque nuestra fe está en Cristo Jesús. Dice: os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¡Qué tremendo! No hay un gozo más profundo que aquel que Cristo viene a darnos y en quien podemos confiar. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación. Así que ese gozo en Jesús es porque tenemos una fe genuina. Y esa fe genuina obtendrá como fin la salvación de nuestras almas. Ese gozo en Cristo Jesús es porque realmente podemos tener una fe verdadera. Atravesamos por las pruebas, y si en medio de las pruebas encontramos nuestro gozo en Cristo, entonces sabremos y entenderemos que finalmente, realmente y genuinamente somos salvos. Porque el fin de todo eso, el fin de vuestra fe, el fin de amar a nuestro Señor Jesucristo genuinamente, obtendrá la salvación de vuestras almas. Así que ahora te vuelvo a preguntar: ¿en quién está tu gozo? ¿En quién o en qué está tu gozo? Déjame decirte que si tu alegría, tu satisfacción mayor la estás teniendo en cualquier otra cosa terrenal, eso se va a terminar algún día. Vas a pasar por pruebas, puedes pasar por pérdidas y vas a sufrir la aflicción sin esperanza. Pero si vemos que nuestra alegría está en Cristo Jesús, podemos aunque estemos sufriendo, aunque lleguemos a pasar pérdidas, dolor, nos podamos entristecer, nos vamos a aferrar a Cristo de tal manera que podamos tener una esperanza viva para salir adelante. ¡Qué glorioso! Yo quiero decirte entonces que si tú en verdad has creído en Cristo, si has depositado tu esperanza en Él, cualquier prueba que estés atravesando, Dios no te hará pasar por ese sufrimiento en vano. Confía en que Él está obrando en medio de todo esto. Así que, gózate, alégrate, porque esta prueba no es en vano. Esta prueba trae propósitos eternos y gloriosos en Cristo Jesús. Así que, último punto que yo quiero decirte acerca de por qué podemos gozarnos en el sufrimiento es porque nos tocó vivir en este tiempo. Déjame explicarte lo que quiero decir. Primero vayamos a los versículos 10 al 12 de nuestro pasaje, 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué interesante. Dice los profetas que vivieron en una época donde aún no había sido revelado el Mesías, pero ellos profetizaron y ellos enseñaron lo que había de pasar. Enseñaron que el Mesías, que el Cristo, que Jesús vendría como el escogido de Dios para rescatarnos, para salvarnos, para perdonarnos, para ganar para nosotros esa herencia reservada en los cielos, para darnos la vida eterna, para pagar por nuestros pecados y nuestra maldad, resucitar al tercer día y vencer la muerte y el pecado,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos profetas que enseñaron eso en el Antiguo Testamento y también que investigaron quién habría de ser, ellos anhelaban vivir en los tiempos en que esas profecías fueron cumplidas. Por eso Pedro les escribe y dice, ellos, aún los ángeles anhelan conocer eso. Pero los profetas hubieran querido estar en nuestros tiempos, en los tiempos en los que los lectores de Pedro ya también había sucedido el cumplimiento de todas estas profecías. Incluso Pedro había sido un testigo ocular de Jesucristo, de que Él era el Mesías, de que Él murió en la cruz y de que Él resucitó, que Él era el escogido de Dios. Él vivió eso. Y sabes que tú y yo estamos viviendo en un tiempo en el que esas profecías ya se cumplieron. Nos toca creer en esa revelación. Nos toca creer que las Escrituras son la verdad y que Cristo ha resucitado, que Él vino a morir, a pagar por nuestra maldad, a resucitar de entre los muertos y nos está ofreciendo vida y vida eterna. Una herencia reservada para los que hemos creído en los cielos. Así que ese motivo es el motivo por el cual también nosotros podemos alegrarnos, porque estamos viviendo en un tiempo en el que podemos estar seguros que las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en Cristo, en Jesús. Así que dice que ahora así como los profetas estaban anunciando y profetizando lo que habría de pasar, ahora hay gente que ya con el Evangelio completo, con lo que ha hecho Cristo, ahora viene y nos anuncia el Evangelio, nos anuncia que ya se cumplió en Cristo Jesús. Así que nos alegramos y escuchamos el Evangelio porque Cristo nos ha mandado a compartir el Evangelio para que todos aquellos que no han creído puedan tener esta esperanza. Así que por eso estamos anunciándoles el Evangelio, para que tú también puedas tener gozo aún en medio de las dificultades, sabiendo que nuestro mayor gozo está en Dios. Dice que los ángeles anhelaban también, cosas los cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué anhelan mirar? El perdón y la salvación para todos. Los ángeles no pueden experimentar el perdón de Dios. Ellos no pueden sentir el tremendo gozo que es ser un pecador perdonado y redimido. Solo anhelan contemplar, ver la salvación. Pero la salvación es para nosotros que somos pecadores. Y nosotros que somos pecadores podemos experimentar el grande gozo que es ser perdonados por nuestro Dios. Así que cuando experimentamos eso, ni las pruebas, ni las angustias, ni el dolor, ni la aflicción puede movernos, porque nuestro mayor gozo y nuestro mayor anhelo se ha cumplido, el ser perdonados por nuestro Dios y un día vivir eternamente con nuestro Creador, en donde no habrá tristezas, en donde no habrá dolor, en donde no habrá más llanto, en donde no habrá más pecado. Ahí estaremos para siempre con Él. Así que déjame finalmente llegar a algunas conclusiones. Si la fuente de nuestra esperanza, déjame decirte, de nuestro gozo, de nuestra fe, de nuestra fuerza, está en Cristo, entonces no habrá sufrimiento que no podamos soportar. No habrá prueba que no podamos librar. No habrá lucha que no podamos ganar. No habrá obstáculo que no podamos atravesar. No habrá nada ni nadie que nos haga retroceder, ni nada que nos impida perseverar hasta el final. Así es que no importa lo que podamos atravesar. No importa lo que podamos sufrir. Nuestro gozo está en Cristo. Nuestra esperanza de vida eterna. Si nuestra fe resulta ser genuina, nada nos podrá apartar de su amor. Y yo quiero finalizar con un texto en Romanos 8, 35 en adelante. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para los que estamos en Cristo, dice la palabra del Señor, somos más que vencedores. Ni la enfermedad, ni un virus, ni una pérdida, ni la misma muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso somos más que vencedores, porque como dijo también el apóstol Pablo, porque aún la muerte para nosotros es ganancia, pero el vivir es Cristo, vivimos para Él, y si llegamos a morir es ganancia porque estaremos con nuestro Creador. Aférrate a Cristo, aférrate a Él y no temas. Y encuentra tu fuente de satisfacción en Cristo, en Dios. Y nada ni nadie te podrá mover. Así que yo ruego por ti, para que si no has depositado tu fe y tu esperanza y tu gozo en Cristo, puedas venir a Él, puedas ir a Él, corre a Él y comprueba que nada ni nadie te podrá mover de su amor. Ven a Cristo, corre ahora mismo, el tiempo de salvación es ahora. Ven a Él y no tardes más. Ven a Él y ven pronto.